Hemos visto en anterior oportunidad sobre el laicado su proporción cuantitativa con respecto a todos los miembros de la Iglesia. El laicado prácticamente totaliza toda la membresía de la Iglesia. Casi todos los miembros del pueblo de Dios son laicos con algunas excepciones. Esto es un dato cuantitativo que tiene y ha de tener grandes repercusiones. Eso en cuanto al aspecto de la cantidad. En cuanto a lo cualitativo, indudablemente que el laico ha sido tradicionalmente subvalorado en la Iglesia, subvalorado. Se lo ha interpretado fundamentalmente como alguien que oye pues las enseñanzas de la jerarquía, de los clérigos, una persona que ayuda a los clérigos, pensemos en los presbíteros, en los sacerdotes ministeriales, una persona que es colaborador del sacerdote en la obra pastoral, en la obra de la evangelización, cumple las orientaciones que se le dan en la Iglesia. Es un papel fundamentalmente receptivo, un papel fundamentalmente pasivo. De hecho, la definición del laico en la Iglesia dada tradicionalmente es una definición de tipo, desde el punto de vista lógico, una definición negativa, por lo que el laico no es, por lo que el laico lo es. Y así se define qué es un laico. Entonces se decía, el laico es un creyente que no es clérigo, ni es religioso en el sentido de que pertenece a una congregación religiosa, definiéndolo por lo que no es. Y ha habido en estos últimos tiempos de renovación de la Iglesia, y pensemos nosotros concretamente en el Concilio Vaticano II, un cambio de perspectiva. De una definición negativa del laico a una definición positiva del laico, que es patente en el Concilio Vaticano II y en el Concilio Plenario de Venezuela, porque nosotros en Venezuela hemos tenido un concilio plenario al comienzo de este siglo y de este milenio. Y entonces el laico es definido positivamente por lo que es. El laico es un bautizado, el laico es un creyente, el laico es un corresponsable, digamos, de la misión de la Iglesia, y la misión del laico específica es de ser fermento en las realidades del mundo y transformarlo según los valores del Evangelio. Una definición positiva y no simplemente negativa. Hay una definición, o una afirmación en un documento del Concilio Plenario de Venezuela sobre los laicos, que es muy significativa, muy significativa. Yo tengo aquí en mis manos los documentos del Concilio Plenario de Venezuela, y en el documento 7, que es un bello documento sobre el laicado, justo al inicio, en el número 3, se dice lo siguiente: los signos de los tiempos muestran que el presente milenio será el del protagonismo de los laicos. Y esa es una afirmación que suena como al son de trompeta, ¿no es así? Como de proclamación, sí. El presente milenio será el del protagonismo de los laicos. Es decir, un papel protagónico es un papel, digamos, activo de primer plano, de ejercicio, digamos, dinámico, de presencia corresponsable, de iniciativa. Esta es una afirmación del Concilio Plenario de Venezuela, el protagonismo de los laicos. Es decir, que el laico está llamado no solamente a oír las instrucciones que los clérigos le dan, no seguir las orientaciones que se tracen, no es un simple colaborador del sacerdote en la obra de la evangelización, no simplemente el brazo largo de los clérigos metido en el mundo para ver qué es lo que se puede hacer en el sentido del Evangelio, sino que el laico tiene una vocación propia, una responsabilidad propia que le viene por el bautismo.
que le viene por el bautismo como sacramento primordial, sacramento fundamental de su condición y de su vocación. De tal manera que él no se define por estar como adherido a algo, o ayudante de algo, o colaborador de algo, de alguien, sino que por su propia condición, su propia naturaleza y su propia vocación, tiene una función sumamente importante dentro de la Iglesia y dentro del mundo. Eso es lo que llama el protagonismo de los laicos. Fíjate que tradicionalmente, cuando comenzó la Acción Católica, se hablaba de que la Acción Católica o las agrupaciones de los laicos eran de colaboración del ministerio jerárquico, es decir, la Acción Católica muy activa y muy cosa, etcétera, y hizo un papel grande y muy importante, pero la definición, digamos, en la teoría se lo definía como una colaboración, una presencia auxiliar, es un auxiliar del sacerdote o del obispo, es un colaborador. Ahora no, él tiene una misión propia, no porque se la confieren. Ahora hay cosas dentro de la Iglesia, indudablemente que sí requiere un permiso de quien tiene la autoridad dentro de la Iglesia para ciertos ministerios. De eso probablemente consideraremos algo después. Pero entonces lo importante ahora es la consideración del laico como protagonista, como corresponsable en virtud del bautismo. Y una de las cosas que se subraya es lo peculiar del laico, lo propio del laico. ¿Qué es lo propio del laico en relación con los religiosos y religiosas y en comparación con los clérigos o los ministros ordenados? ¿Qué es lo peculiar del laico? Hay una expresión que se utiliza mucho y que la utiliza el Concilio Vaticano II, que se recoge en el Concilio Plenario de Venezuela y que se usa normalmente. Y se habla de la especificidad del laico en el sentido de que está en el mundo, de su secularidad, y ya hablaremos ahorita inmediatamente de lo secular, de su presencia en el mundo, transformadora, está inmerso en las realidades temporales y dentro de ellas y desde ellas busca transformar la sociedad según los valores del Evangelio. Que lo peculiar del laico no sería el ordenamiento de la Iglesia en sí misma hacia adentro, ni el testimonio puro y simple de lo que ha de venir al fin del mundo, sino que la tarea como propia suya es estar inmerso en las realidades temporales, comenzando por la familia, la economía, la política, la comunicación social, y entonces desde dentro buscar transformar todas esas realidades según el espíritu del Señor, el espíritu de Cristo, el espíritu del Evangelio, los valores evangélicos. Sería lo propio, no en el sentido de que el laico sí está en el mundo y los clérigos y los religiosos no están en el mundo, no, porque no son extraterrestres, se vive en este mundo, es la realidad que nosotros palpamos y en la que nos encuadra a todos los creyentes y a todos los bautizados. Pero lo peculiar del ministerio va por otro lado, el ordenamiento de la comunidad hacia adentro, y la organización de la comunidad para que trabaje en comunión, en unión, en coordinación. Sería una cuestión más hacia lo interior de la Iglesia, más hacia lo interior. En cambio, el papel del laico es volcado, digamos, hacia el mundo para que desde dentro transformarlo en nueva sociedad, en una civilización del amor, en la convivencia que Dios quiere. Entonces, ha habido un cambio notable en ese sentido, en la percepción, en la interpretación, en la valoración del laico, y eso va teniendo enormes consecuencias en la participación, por ejemplo, en cuestiones de iglesia, en la formación de consejos de colaboración, de consejos de trabajo conjunto con los clérigos y con los religiosos, de no solamente que él oye lo que se tiene que hacer en la iglesia, sino que él tiene una palabra que decir. Hay los consejos que se organizan pastorales, los consejos en las parroquias, en las diócesis, Consejo Nacional de Laicos, es decir, que los laicos se organizan para hacer oír su voz y para ofrecer, digamos,
sus puntos de vista, y además el laico también le es reconocida su libertad de acción. Indudablemente que hay acciones dentro de la Iglesia que necesitan un reconocimiento, digamos, oficial, eso es obvio dentro de toda institución, pero hay cantidad de iniciativas que se pueden lanzar dentro de la Iglesia que no necesitan, qué sé yo, la aprobación de ningún clérigo de la jerarquía, de los laicos, para reunirse, para intercambiar, para reflexionar, para tomar iniciativas en el campo, qué sé yo, de la transformación social, del mejoramiento político, del manejo de los medios de comunicación. Es decir, que el laico tiene manos sueltas en ese sentido, no tiene que estar esperando del clérigo orientaciones para hacer esto o para hacer aquello. Indudablemente que la práctica va dando medida de las cosas. Hay cosas indudablemente que por su misma naturaleza tienen una vinculación grande con la dirección oficial de la Iglesia, la jerarquía, pero otra serie de cosas que los laicos se pueden reunir en equipos para la oración libremente, no que tienen que estar pidiendo permiso nada, ni para reflexionar, para tomar iniciativas de transformación también del mundo. Hay cosas en las cuales, claro, se necesitará, como dice, un papel sellado o un sello de quien ejerce la dirección oficial de la comunidad, pero muchísimas otras cosas no. Y cuando uno piensa en los laicos, piensa en este mundo grande, ¿no? Así de tantas instituciones, organizaciones, comunidades, etcétera. ¿Quién va a evangelizar todo este mundo grande? ¿Quién va a evangelizar? Indudablemente la Iglesia. ¿Y qué es la Iglesia? La Iglesia está compuesta casi totalmente por los clérigos, por los laicos. A los clérigos les toca una función especial, indudablemente, el coordinar la vida de la comunidad, el agenciar la comunión en los diversos niveles de vida de la Iglesia, es decir, en la actividad litúrgica, y indudablemente cosas que son muy importantes, porque la afirmación del protagonismo del laico no quiere decir que pasa, se mete a un lado la jerarquía o se ignora el ministerio jerárquico y los clérigos, no. Pero es una reinterpretación, y una reinterpretación en sentido positivo, una valorización verdadera. No se va a poner o a destacar la importancia de los obispos o de los sacerdotes dentro de una comunidad, y la vida misma de los religiosos y religiosas, subvalorando el laicado, sino valorando el laicado, y dentro de una valoración general y específica, entonces sí resituar las cosas, y no como tradicionalmente se ha hecho, de que prácticamente el papel activo, el papel protagónico, está ocupado por el clero, y entonces los laicos simplemente esperando ver qué se les dice, qué iniciativas puedan tomar aprobadas por cómo colaboran mejor. No, es protagonista en la Iglesia y en la sociedad, para transformar las cosas según el Espíritu del Señor. Y esto partiendo desde la familia y después mirando hasta el mundo ancho y largo, ¿no? Así, de la comunidad internacional.